Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que ustedes estén sentados escuchando esta formación, de verdad es un gusto estar con ustedes. Estamos ya a la mitad de nuestro manual Historia de la Salvación y ustedes no me van a dejar mentir de que ha sido una gran riqueza para nosotros. Hemos aprendido muchos datos que no sabíamos, hemos comprendido cuál fue el proceso del pueblo de Israel desde la creación hasta los reyes, ¿verdad? Que tuvieron y que han tenido. Y entramos ahora a una nueva etapa de esta historia de la salvación. En cada una de estas etapas que hemos visto, seguramente nos hemos identificado y esa es la idea, porque la historia de la salvación no solo fue lo que sucedió históricamente, sino también es lo que sucede en nuestra propia historia de salvación. Entonces, comenzando con este tema, vamos a tener listo algo que pues son 3 cositas que ustedes siempre tienen ahí a la mano. Nuestro manual que vamos a analizar, el tema número 11, que está en la página 97 a la 103. Vamos a tener también nuestra Biblia y si tienen varias versiones, pues estaría mucho mejor porque nos va a ayudar a hacer algunas comparaciones y una investigación que vamos a hacer ahí en las introducciones de cada libro. Vamos a comenzar entonces con una oración. Siempre comenzamos con una oración poniendo en las manos del Señor este momento de aprendizaje que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, pero especialmente nuestro corazón. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, atiende a mis palabras, escucha mis consejos, que no se aparte de tus ojos, guárdalos dentro de tu corazón, porque son vida para el que los sigue, son salud para su cuerpo. Por encima de todo, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Que tus ojos miren de frente y tus pupilas se dirijan hacia adelante. Fíjate bien dónde pones tus pies, que todos tus caminos sean seguros. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta, hijo mío, tus pasos del mal. Haz caso de mi experiencia, pon atención a mi inteligencia, pídeme sabiduría. Así sabrás ser discreto y tus labios guardarán el saber. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das de tener esta enseñanza. Dentro de nuestras casas, en este momento de confinamiento, tú te haces presente en cada uno de nuestros momentos, de nuestra vida, del día, de la noche, cada uno de los acontecimientos de los que podemos ser parte. Tú, Señor, también eres parte. Abre nuestro entendimiento, Señor. Guarda y queremos guardar nosotros ese aprendizaje en nuestro corazón, que se vuelva vida, para que conforme a lo que hemos aprendido podamos ser discretos, podamos caminar en rectitud y que nuestro pie no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino conforme a tu voluntad. Ponemos en tus manos esta enseñanza y permite que lo que aprendamos también lo podamos compartir con los demás. Mamita María, quédate con nosotros, guárdanos con tu santo manto, intercede por nosotros como lo hace siempre, delante de tu Hijo. Espíritu Santo, trae sobre nosotros sabiduría y entendimiento. Todo lo hemos pedido y nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con un ejercicio de concentración. Yo sé que quizá vienen del trabajo o quizá están comenzando el día y no le hallamos aquí forma. Escogimos un tiempo para
este aprendizaje y lo vamos a tratar de aprovechar al máximo. Entonces, vamos a tener aquí unas imágenes y yo voy a vamos a tomar el tiempo. Esto va a ser una dinámica rapidita. Entonces yo les voy a decir que escojan unos objetos. Tienen que encontrar estos objetos dentro del dibujo. Por ejemplo, si yo digo que encuentren las imágenes de los rayos X, entonces ustedes van a ir a buscar ahí en la imagen y esa está rapidita de encontrarla, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un tiempo y apunten ustedes, vayan a traer rapidito ahí en su cuaderno y me apuntan cuántos objetos encontraron, ¿sí? Vamos a ver cómo son ustedes de chispudos, yo sé que sí. Muy bien, comencemos. El juego comienza en 3, 2, 1. Vamos a encontrar el signo de Libra. Ahora encontremos la pesa. Encontremos las jeringas. Encontremos los guantes. Encontremos los cráneos. Y por último, los estetoscopios. Ahora contemos cuántas gorras hay. Muy bien, ¿les dio tiempo o no les dio tiempo? Bueno, esta es una dinámica de concentración, así que si no las encontraron todas, no hay problema. Vamos a tener otro chance para hacerlo en la siguiente imagen. Ahora ya saben ustedes cómo se hace más o menos. Apunten cuántas encontraron. Y si no encontraron, pues no apunten. Vamos a ver ahí su punteo después. Tenemos entonces otra imagen de una fábrica de muñecas y de juguetes. Y la misma dinámica. Vamos a tomar el tiempo. Yo les voy a decir qué objetos tienen que encontrar. Cuenten rapidito, 1, 2, 3, 4, 5 y lo apuntan, ¿verdad? Para ver cuántos encuentran. Esta tiene más imágenes, así que necesitamos más concentración. ¿Listos? El juego comienza en 3, 2, 1. Vamos a encontrar el globo aerostático. La casa. La pelota. Contemos cuántos globos hay. El caballito de madera. El tambor. El trompo. Contemos cuántas cabezas de muñeca hay aquí en la imagen. Muy bien. Es una dinámica, ¿verdad? Para podernos concentrar un poquito, salirnos de todo lo que estamos haciendo y así tener nuestra mente y nuestros ojos también en esta enseñanza que hoy vamos a tener. El tema de hoy, apasionante también como todos los anteriores, es acerca de los profetas. Los profetas. Y vamos a leer ahí en nuestro manual, tenemos un enunciado en la parte de abajo, página 97, Jeremías 7:25 dice: desde la fecha en que salieron vuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, les envié a todos mis siervos los profetas, cada día
puntualmente. Y comienza esta clase con este enunciado tan hermoso, porque de verdad nos hace sentir a nosotros seguros de que el Señor no nos deja. Y en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, ustedes sabrán más que yo quizá, que hay momentos y vendrán todavía momentos difíciles, y el Señor envía a sus profetas cada día puntualmente. Envía a sus siervos cada día puntualmente. De repente nosotros recibimos a esos siervos, o de repente también nosotros somos esos siervos que el Señor envía a las personas que más lo necesitan cada día puntualmente. Pero vamos a empezar pues investigando esto acerca de qué es un profeta. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien. Y en hebreo corresponde a la palabra naví, que etimológicamente significa llamado o convocado. Esto pues ya aplicado al pueblo de Dios era el llamado o el convocado por Dios para hablar en vez de él, para ser su portavoz y para hablar ante alguien una palabra que había sido enviada por Dios, ¿verdad? Sin embargo, pues no exactamente la palabra o este dinamismo del profetismo es originario del pueblo de Israel. No es algo que nació de ese pueblo, ¿verdad? Sino que eso ya existía desde mucho tiempo atrás. Era casi como una profesión. Y entonces vamos a leer en la página, o vamos a ubicarnos en nuestro manual en la página 100. Y ahí dice que el fenómeno del profetismo en la antigüedad no es exclusivo de Israel. Su origen hay que buscarlo en Egipto y en Mesopotamia. Y vamos a ver entonces, por eso les puse un mapa, que el área que está como en amarillo, ¿verdad? En medio, abarca desde el Alto Egipto, Bajo Egipto, sigue por abajito de Palestina, abarca Siria, Asiria, Mesopotamia y Elam. En toda esa parte que está en amarillo había una profesión, digamos, que era el profetismo. Estas personas apoyaban a las autoridades, estaban normalmente al servicio del rey, al servicio de la autoridad, del jefe de la tribu. Si en ese lugar todavía no había un rey, pues también estaban a las órdenes, al servicio del jefe de tribu. Estos pues eran considerados como adivinos. De repente pues hasta estudiaban los astros, tenían incluso influencia de la tierra, decían ellos, ¿verdad? Hacían sacrificios de animales y usaban instrumentos como que si fueran dados para adivinar lo que iba a suceder. Pero como muchas de estas predicciones, por así decirlo, le atinaban, entonces eran considerados incluso como enviados del cielo, enviados por los dioses para adivinar lo que iba a suceder, para adivinar el futuro. Pero en esta clase en particular vamos a ir quitando muchos paradigmas que también nosotros tenemos. Lo empezamos a ver en el inicio del curso, cuando vimos el otro manual de Llamados por Jesús, pero en esta clase vamos a centrarnos un poquito más al respecto. ¿Cuál era la vocación, la misión y el mensaje de los profetas? Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que estos profetas del Señor, ya vamos a hablar directamente del Señor, surgen como una reacción a la idolatría, a la injusticia y al culto vacío de espíritu y de misericordia que había en el pueblo. Todo era ya centrado en el egoísmo del pueblo, ¿verdad? Ya nadie miraba por el bien de los demás, sino que por su propio bien. Y podríamos decir que pasó ayer y sigue pasando hoy a veces, ¿verdad? Había una idolatría especialmente hacia el rey y hacia los dioses. No solo era uno, sino que eran un montón.
era un politeísmo que ellos tenían. Entonces, Dios necesitaba enviar mensajeros que anunciaran de verdad el mensaje que él quería dar. Es decir, la salvación, la historia de la salvación que él tenía para nosotros comienza también con estos mensajeros del Señor. Son predilectos del Señor porque anuncian, y entonces en esto también entra la vocación, porque no solo era de hablar de Dios, sino que era vivir también eso que el Señor les mandaba decir. Anunciaban el amor de Dios hacia los pobres, huérfanos, viudas y los más vulnerables con su propia vida, con su propio testimonio. Hacían un llamado a volverse al Dios de la alianza. Se recuerdan que hemos visto en los episodios, en los temas anteriores, acerca de esa alianza que comienza con Abraham, ese llamado que le hace a Abraham de hacer una nación, de hacer de él, ¿verdad?, una nación. Pero el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había olvidado de ese mensaje. Se había olvidado que se debía hacia ese Dios, que había tenido misericordia con ellos. Entonces, pues, los profetas hacen un llamado a la conversión, a volverse a Dios, cuyo amor es firme y eterno, pero que también esperan la fidelidad de su pueblo. Y también estos profetas están con los ojos abiertos, viendo a cada persona, observando al pueblo, las reacciones de cada uno, cómo se va desarrollando la cultura también en estos pueblos, ¿verdad? Se recuerdan que tenían ellos mucha influencia de otras civilizaciones, y entonces estos profetas están alertas a no ceder, a anunciar solo lo que, a no anunciar solo lo que esta autoridad les gustaba escuchar. Porque es bien bonito hablarle a alguien lo que quiere escuchar, ¿verdad? Pero estos profetas no estaban llamados a eso. Estaban llamados a hablar lo que Dios les decía. Y de repente este mensaje que tenía el Señor para algún rey o para el pueblo no era de su agrado. Lo que ustedes están haciendo no está bien. ¿A quién le gusta que le digan eso? Hoy en día. Y en toda la historia del mundo. A nadie le gusta lo que le digan lo que está haciendo mal. Pero para eso eran llamados los profetas. En un momento difícil del pueblo, de terquedad, de aquellos, como lo vemos los que somos padres, ¿verdad? Aquellos hijos que han entrado en rebeldía. Algo así estaba el pueblo del Señor. Habían entrado en rebeldía, se habían vuelto contra Dios, habían agarrado las costumbres y los dioses de otros pueblos. Entonces, para eso están llamados los profetas en este momento. Sin embargo, vamos a ver aquí, ¿qué no es un profeta? Porque de repente tenemos ahí unas ideas equivocadas al respecto. Página 99 de nuestro manual, en el recuadro celeste. ¿Qué no es un profeta? Los profetas no son adivinos, no caen del cielo. Son gente del pueblo con sensibilidad espiritual e histórica. No es que de repente aparece un profeta en este tiempo, en el tiempo de esta historia que estamos leyendo, no es que aparecía del cielo un profeta sin saber qué es lo que había vivido el pueblo, sin saber cuál había sido la historia de ese pueblo. No, el profeta nacía de ese pueblo, con la sensibilidad espiritual y también histórica, no solo espiritual, sino también histórica de este pueblo. Son llamados por Dios para una misión. Y también encuentran resistencia primero interna. Primero, yo no soy digno, yo no puedo hablar, ¿qué les voy a ir a decir? Me van a rechazar. De repente yo estoy haciendo lo que Dios dice que está mal, ¿verdad? Pero no sé cómo les voy a ir a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías decía, ¿pero qué les voy a decir? Y entonces el Señor agarra un carbón y quema la boca de Isaías. Pero
encuentran siempre la resistencia interna, pero también la resistencia externa de todos aquellos que no les parece y que no les conviene el mensaje que los profetas estaban dando. Porque se recuerdan que habíamos hablado que los profetas eran considerados como tipo adivinos, ¿verdad? Y es más fácil y es más bonito ver predicciones que se cumplen que predicciones que no son predicciones, sino que son denuncias que el profeta le daba al rey o al pueblo. Sin embargo, el profeta, antes que predecir la historia futura, la historia futura, habla desde y para la historia presente del pueblo de Dios o de los jefes al que iba. El profeta es ante todo el hombre del presente histórico, un presente tan lleno de esperanza que puede y debe proyectarse hacia el futuro. Miren, ahí en su manual, de verdad, subrayen este último párrafo de la página 99. El profeta es ante todo el hombre del presente histórico. Sabe en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo estaba viviendo el pueblo. Y ante ese presente, con una esperanza, ¿verdad? Con un presente lleno de esperanza, debe proyectarse hacia el futuro. Con esto que estamos viviendo hoy, el Señor pide aquello, y eso es lo que el profeta decía. Analizando un poquito este tema que les decía en Primera de Reyes, pues les voy a contar un poquito la historia. En el libro de Reyes, capítulo 18, se habla del profeta Elías y los 400 profetas de Baal. Si ustedes han seguido las Eucaristías de estos días, cabal de esta semana, se ha hablado sobre el profeta Elías. Y en esta oportunidad, pues en este capítulo 18 específicamente, hacen hasta como una competencia, por así decirlo. Se mandan a hacer 2 altares, se las voy a resumir, ¿verdad? Se mandan a hacer 2 altares y Elías dice, muy bien, si estos profetas, estos 400 profetas dicen que hablan en nombre de Dios y dicen que son verdaderos, entonces que hagan su altar y y ponían un sacrificio de animal y que arda el animal, pero que no se consuma, sino que solo que prenda fuego. Que prenda fuego al altar, pero que no se consuma el animal, que no se queme. Y entonces los profetas dicen, muy bien, aceptamos el reto, ¿verdad? Como está de moda. Y hacen el altar y también Elías hace el altar. Y estos profetas pasan danzando, gritando, orando toda la mañana. Ya cuando llega el mediodía no pasa nada. Y Elías se acerca y le dice, bueno, ¿y dónde están sus dioses? ¿Y dónde está su Dios? ¿Verdad? Hasta como que en son de burla. Y estos profetas llegan al extremo de cortarse, de flagelarse ellos, ¿verdad? De cortarse, sacarse sangre. Dice que chorreaban sangre, ¿verdad? Para que los dioses los escucharan. Sin embargo, ese altar, no pasó nada en ese altar. Y entonces llega la hora de Elías y entonces dice, bueno, voy a hacer yo ahora mi oración ante Dios. Pero antes de eso, voy a hacer una zanja alrededor del altar que yo hice y voy a echar agua. Y echen agua. Y por favor, mojen el animal, ¿verdad? Que estaba para el sacrificio 3 veces. La leña y el altar que él había hecho con piedras 3 veces. Y entonces todo el pueblo, incluso el rey, ¿verdad? ¿Cómo va a arder ese altar si está mojado? Y entonces Elías ora y el Señor nunca lo deja desamparado, y a nosotros tampoco, nunca nos deja en ridículo, ¿verdad? Y entonces manda fuego del cielo, y como Elías había dicho que el animal no debía consumirse, no debía quemarse, ¿verdad? Arde el altar de Elías y también de las llamas tan poderosas que bajaban del cielo, hasta ardió el altar de los dioses, de los profetas de Baal, perdón. Y los animales no se consumían. Y entonces dice que el rey en ese momento declara que el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y entonces
Dios es poderoso, es maravilloso y se ha manifestado en este momento con el profeta Elías. Y en el capítulo 22 está también el rey. Y el rey entonces quiere ir a conquistar un pueblo. Y entonces manda a llamar a sus profetas y le dicen, pregúntenle a los dioses si nosotros vamos a ganar la guerra, como les contaba, ¿verdad? Y los profetas tenían miedo de decir si sí o no, porque si, como les comentaba, si decían que sí y no ganaban, los mataban. Y entonces le llegan a decir al rey que hay una persona, ya, un profeta, que dice que es profeta del Dios verdadero como Elías, y que lo mandan a llamar. Y entonces es Miqueas. Entonces el rey le dice a Miqueas que le vaya a orar a Dios y que le diga a Dios que necesitan ir a esa guerra y que necesitan el apoyo de Dios para ganar esa conquista, ¿verdad? Y entonces Miqueas ora y le llega a decir al rey, yo no voy a decir lo que tú quieras, yo te voy a decir lo que Dios me dijo. Y entonces el rey le dice, no, dime que Dios te dijo que vamos a ganar esta guerra. Y entonces Miqueas le dice, yo no te puedo decir lo que tú quieres, porque dice, y entonces el Señor le muestra en un sueño de que el rey se iba a vestir como disfrazado, bueno, y vas a perder. Y le cuenta el sueño y le dice, y vas a perder la guerra. Y el rey le dice, no es cierto, porque el Dios de Elías y el Dios verdadero está de nuestro lado. Y se van a la guerra y efectivamente mueren todos. Y entonces ahí podemos ver también esta comparación que les decía entre los profetas paganos que decían lo que el rey quería oír y el profeta de Dios que estaba llamado a hablar lo que Dios le decía, no lo que el rey o el pueblo quería oír. Interesantes estas historias que ustedes la puedan leer y analizar un poquito más. Muy bien, ya vimos esto. Las características de los profetas. Las características de los profetas los encontramos en la página 101. Algunas características de los profetas. Como les decía, eran llamados por Dios, aunque había una resistencia a ese llamado, como por ejemplo Jonás. Moisés también le dice, pero es que yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. En Isaías, a mí me encanta esa historia porque Dios, él tiene un sueño y Dios está sentado en su trono y hay dos ángeles a la par del trono. Y entonces Dios le dice, tengo que enviar un mensaje a mi pueblo. Pero ¿a quién enviaré? Y solo está ahí, hincado, Isaías. Y entonces dice que Isaías todavía voltea a ver, ¿verdad? Y solo está él. Y entonces le dice, envíame a mí. Señor, aquí estoy, dispuesto estoy, envíame a mí. Y entonces el Señor agarra un carbón y quema los labios de Isaías. Pero a mí me encanta esa historia porque Dios persuade, digamos así, a Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en pos de mí? Y entonces, y solo está Isaías a quien le tocaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues hay una resistencia porque después dice, bueno, ¿qué diré? Jeremías también le dice al Señor, pero ¿qué palabras diré? No me van a creer. Y si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Igual le dijo Moisés, ¿verdad? Y entonces a Jeremías el Señor en el capítulo 1:9, el Señor le dice, vas a decir lo que yo te diga. Vas a ir a donde yo te diga, porque yo estaré contigo. Es hermoso, ¿verdad? La segunda característica son los signos de Dios en los acontecimientos naturales. Estos confirman el llamado que Dios tiene a los profetas. Se siente como si ese llamado no pudiera esconderse, no pudieran escabullirse delante de Dios, sino que esos signos los hacen confirmar esa llamada del Señor. Dios confirma por diferentes lados y de diferentes formas. Una tercera característica de los profetas es también su misión. A veces contrasta con la personalidad misma del profeta. Porque, por ejemplo, como les decía, Moisés no era muy hábil para hablar en público.
y Dios lo manda a hablar con todo el pueblo. Eran más o menos 500,000 personas, dice, a dirigir a ese pueblo cuando salieron de Egipto. Entonces de repente contrasta con la personalidad del profeta. Sin embargo, cuando es el llamado del Señor, el Señor también los va equipando, los va formando. No es tampoco que Jeremías recibió el llamado y al siguiente día ya iba delante del rey y el pueblo lo seguía y el pueblo... No, sino que también llevaba su proceso. En el cuarto punto, Dios confirma el llamado asegurándole su presencia protectora. Miren qué hermoso es. Asegurándole su presencia protectora. Como les decía en Jeremías, dice, yo te diré qué vas a decir. Yo te voy a decir a dónde vas a ir. No vas a ir solo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Porque el profeta es aquel que tiene la capacidad de ver la vida, es decir, la realidad, de una manera profunda, ofreciendo una lectura o una interpretación nueva sobre esta, pero desde la mirada de Dios. Estas son las características con la señal de la identidad del profeta. Como si también el profeta dijera, no soy profeta porque yo quiero, sino porque Dios me lo pide. Y me lo pide para que haga o diga esto. No era algo que ellos estaban inventando, sino era algo que Dios les ponía en su corazón. Otra de las características, lo encontramos en la página 102, es que eran hombres inspirados, con conciencia clara y con una relación íntima con Dios. No era de que el Señor escogiera a cualquiera. Eran también personas que tenían un corazón cercano al Señor. Y en ese momento también empieza su vocación. De esa relación personal que estas personas, que estos hombres del Señor tenían con Dios, pues ahí también comienza su vocación. Su único punto de apoyo como hombres, como personas humanas, y su fuerza y su debilidad es la palabra que el Señor les comunica personalmente. Y vemos ahí en el primer párrafo de nuestro manual que menciona, por ejemplo, dice, palabra que a veces se asemeja al rugido del león. Esa palabra que venía de parte de Dios, el profeta Amós en el capítulo 1, versículo 2 dice que parece o se asemeja al rugido de un león. En ocasiones es gozo y alegría íntima, como Jeremías lo expresa en el capítulo 15, versículo 16. Palabra con frecuencia imprevista e inmediata, pero que en momentos cruciales se retrasa también, como pasa en Jeremías 42, del 1 al 7. Palabra dura y exigente en muchos casos, pero que se convierte en un fuego ardiente e incontenible, encerrado en los huesos, expresa Jeremías 29. Palabras que muchos desearían huir, como uno de los profetas que ya mencionamos, como Jonás, pero que termina imponiéndose y triunfando siempre la palabra del Señor. Es hermoso esto, ¿verdad? También eran hombres públicos, porque pues debían de estar delante del pueblo, ¿verdad? Su deber le impone en contacto con los demás. Su lugar es la calle, la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es más necesario y la problemática más sangrante también. El profeta está inmerso en el mundo que lo rodea, no está ajeno. El profeta es aquel que está inmerso en las necesidades, en la problemática que está viviendo el pueblo. Es un hombre también amenazado, criticado, despreciado, perseguido. Y vemos que en nuestro manual pues habla también de que, por ejemplo, a Oseas lo tachaban de loco, de necio. A Jeremías le decían, ¿verdad?, que era un traidor a la patria y lo expatriaron, de hecho. No lo dejaban entrar al pueblo. Incluso pues han llegado a la persecución de muchos de los profetas, los han metido a la cárcel, incluso los han matado.
Elías, como les comentaba, debe huir del rey en muchas ocasiones. Miqueas termina en la cárcel. Amós es expulsado del reino del norte. Jeremías pasa en prisión varios meses de su vida. Igual le ocurre a Hananí. Zacarías es apedrado en los atrios del templo. Urías es acuchillado y tirado a la fosa común. Esta persecución no es solo por parte de los reyes y de los poderosos. También intervienen en ella algunos sacerdotes y los falsos profetas que hablábamos anterior. Porque imagínense, en el caso de Elías, le quitó el chance a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y ya se quedó solo él. Entonces, pues eran perseguidos, eran criticados, despreciados también. Podemos asemejar que el destino de los profetas se puede prefigurar también en el de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y la profecía es un carisma, es un don, rompe todas las barreras. Y miren, cuando yo estaba estudiando este tema, esta parte fue la que más me encantó. La profecía como tal rompe las barreras del sexo. Por ejemplo, en Israel existieron y existen hasta el día de hoy profetisas, como por ejemplo Débora en el libro de Jueces o Hulda en Segunda de Reyes. La barrera de la cultura. No hace falta estudios especiales para transmitir la palabra de Dios. El Señor solo ve el corazón, como le dijo a Samuel. Tú miras el físico, le dijo a Samuel, pero yo miro el corazón. Y eso es lo que mira el Señor. La barrera de las clases sociales tampoco se rompen. Personas vinculadas a la corte como Isaías, pequeños propietarios como Amós, simples campesinos como Miqueas, pueden ser llamados por Dios. Las barreras religiosas. No es preciso que los profetas fueran sacerdotes para poder llevar la palabra del Señor. Más aún podemos afirmar que gran número de profetas eran seglares, es decir, gente común. La barrera de la edad. Dios encomienda la palabra tanto a adultos como a jóvenes. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque vamos a ver ahí más adelante por qué es importante tener a la mano, tener subrayado en nuestro manual estas características de los profetas. Profetas que no escribieron. Tenemos en la Biblia muchos profetas, muchos libros escritos por profetas, pero hubo profetas que no escribieron. La Biblia guarda el recuerdo de algunos que no escribieron nada, pero que tuvieron una gran influencia dentro de la historia de salvación. Como por ejemplo, Samuel, como Natán, como Elías, como Eliseo y como Miqueas. Cada uno de ellos súper importante dentro de la historia de la salvación. Quizá muchos de ellos sentaron bases para que otros les secundaran, ¿verdad? Como por ejemplo Elías con Eliseo. Estos dos grandes profetas, de hecho, en los evangelios vamos a ver quién estudioso sabe eso. Hay un milagro que hizo Jesús muy parecido al que hizo Elías y lo replicó Eliseo, por así decirlo, y también Jesús lo hace. El mismo milagro, con la misma no con la misma persona, pero con el mismo caso de la persona, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Entonces, son profetas que no escribieron, pero que tuvieron una gran influencia dentro de la historia de la salvación. Y vamos a estudiar un poquito esto que no está en el manual, pero que es importante que lo sepamos. Existen profetas mayores. Hay una división que nuestra iglesia hace sobre los profetas. Profetas mayores y profetas menores. Existe una distinción de método entre profetas y escritores, llamados profetas mayores y menores. Esta distinción obedece a la extensión de sus escritos, no a la importancia en sí de sus profecías. No es porque Isaías era mejor que Oseas, por ejemplo, no, sino que solamente se le pone este adjetivo de mayores y menores
para distinguirlos entre los escritos extensos y los escritos cortos. Dentro de los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 13: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruch. Les puse este dato también para nuestro conocimiento, es la cronología de los profetas. Uno de los que primero escribieron fue Abdías en el 841 a.C. Luego Joel, luego Jonás, Amós y Oseas escribieron casi en el mismo tiempo. Isaías escribió en varias etapas, pero pues empezó en 740 más o menos. Está Miqueas, y luego está aquí porque debemos de tener siempre presente que la historia de salvación está unida y es la misma que la historia del mundo. Entonces, al mismo tiempo que estos profetas estaban escribiendo, pasaban cosas en el mundo, pasaban empezando acontecimientos al pueblo de Israel. En el año 722 a.C. está la caída de Israel por Asiria, fueron conquistados, ¿verdad? Luego escribe Sofonías, Nahum, Habacuc, y está la caída de Judá en manos de Babilonia, conquistada por Babilonia en el 586. Ya había escrito algo de Jeremías. Ezequiel escribió en este tiempo de la cautividad de los 70 años en Babilonia. Daniel también. Ageo, en el 539 cae Babilonia por los persas, y entonces comienza esta nueva etapa también del pueblo, porque pueden regresar a su pueblo, ¿verdad? Ageo, a su tierra. Zacarías y por último Malaquías, ¿verdad? Más o menos la cronología de los escritos de los profetas. Pero hay algo importante en este manual, muy interesante. Los profetas de hoy, vamos a regresar unas hojitas a la página 100. Los profetas de hoy. Y hace aquí una referencia de una persona, de una niña incluso, es jovencita. Hoy sigue habiendo profetas. Pensemos en Greta Thunberg, la niña que a sus 16 años ha sido llamada a hacer conciencia en el mundo sobre la importancia de frenar este cambio climático. Esta niña toma las agallas, por eso les decía, el profeta es también es el hombre del presente histórico. Esta niña Greta se da cuenta que históricamente estamos afectando al clima, pero está llena también de una esperanza futura. Entonces, ¿qué? Me doy cuenta de lo que está sucediendo en el presente, pero llena de esperanza, proyectándose hacia el futuro. Estoy viendo la problemática del presente, entonces voy a proponer de una vez cambios para el futuro. Cambios que que debemos de poner en práctica hoy para que nuestro futuro, como dice Jeremías también, sea un futuro lleno de esperanza. Solo entendiendo este sentido profundo, entenderemos la pasión de Jesús y la razón por la que se le llamó profeta. Podemos, como introduce Lucas, la vida pública de Jesús, me ha llamado y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. En este sentido, profetas no faltaron ni faltarán nunca. Siempre hay personas que no se hacen sordos a la voz interior de Dios. Ahí están como vigías, como antorchas vivas, transmitiendo la imagen viva de Dios, desenmarcando injusticias, defendiendo la causa de los empobrecidos, anunciando la esperanza a un pueblo cansado del mal. ¿No les parece eso parecido a nuestra Guatemala? Injusticias, pobres, cansados del mal, de la corrupción. A eso estamos llamados también nosotros. Nosotros somos profetas ¿desde cuándo? Yo creo que ustedes lo saben. Somos llamados a ser profetas desde nuestro bautismo. Y esta frase
que me gustó mucho. El profeta es aquel que tiene la capacidad de ver la vida, es decir, la realidad que estamos enfrentando hoy de manera profunda, ofreciendo una lectura nueva sobre esta desde la mirada de Dios. En la realidad de hoy, lo voy a ver desde la mirada de Dios, y con esa mirada de Dios nos enfocamos a transformar nuestro presente y nuestro futuro, enfocados hacia el futuro. El profeta no es aquel que ve el futuro, sino que aquel que ve el presente, y viendo el presente puede crear cambios para poder afectar también el futuro. Si nosotros nos damos cuenta hoy, por ejemplo, esta niña Greta, el cambio climático no es que ella sea una profeta, pues así como se tenía el concepto de adivino, sino que considerando el cambio climático, sabemos perfectamente que no tenemos mucho tiempo, la Tierra no tiene mucho tiempo de vida con ese cambio climático. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo le quedará a la Tierra con ese cambio? No es difícil ver el futuro de esa forma. Sabemos las consecuencias que conlleva esta forma de vida tan apática al cambio de clima, al cambio climático, ¿verdad? Sin embargo, esta niña sí lo ve. Esta niña sí puede ver que estamos en un momento crítico como tierra, como mundo, ¿verdad? Y entonces, viendo el posible futuro, pero centrada en el presente, el hombre del presente, ¿verdad? El presente histórico, empieza a proponer cambios reales y cambios profundos, pero también cambios prácticos para que ese futuro no llegue a suceder, sino que lo podamos cambiar conscientemente, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. En esta realidad que estamos viviendo, por ejemplo, ahora con esto del COVID, la realidad que estamos viviendo es de que si, por ejemplo, estamos saliendo como que fuera un día normal, muchas más muertes van a suceder en nuestro país. Eso no es algo que un adivino lo haga. Eso es como lógico de verlo. Pero en esa realidad, de una manera profunda, desde la mirada de Dios, podemos proponer cambios, empezando con nuestro propio testimonio y también invitando a otros a que lo hagan, anunciando y denunciando como estos profetas. Vamos a hacer uso del aparato crítico de nuestra Biblia. ¿Qué es un aparato crítico? El aparato crítico brinda confiabilidad al mismo. Su principal misión es servir como punto de partida para su correcto estudio. Entonces, en nuestras Biblias, que ya las tenemos por ahí, vamos a abrir el libro de Jeremías. El libro de Jeremías. Y en las primeras hojitas del libro de Jeremías vamos a encontrar una información súper importante. Quizá ustedes nunca la habían leído, pues esa es la idea, que el día de hoy sí lo hagamos. Y entonces en las primeras hojitas, antes del capítulo 1, hay pues esta introducción. Por ejemplo, yo tengo una Biblia de nuestro pueblo de Luis Alfonso Shaker. Y en la introducción del libro de Jeremías vamos a buscar en tiempo de qué rey se escribió, los destinatarios de su mensaje y el contexto cultural y geográfico. Y entonces en esta Biblia de nuestro pueblo dice la época. Sobre la época del misterio de Jeremías estamos bastante bien informados gracias a los libros de los Reyes y de Crónicas, algunos documentos extrabíblicos y el mismo libro de Jeremías. Es una época de cambios importantes, ahí estamos viendo el contexto cultural y geográfico. Es una época de cambios importantes en la esfera internacional, dramática y trágica para los judíos. Durante la segunda mitad del siglo VII a.C., Asiria declina rápidamente y se desmorona y cede ante el ataque combinado de los medos y persas.
Josías, el rey de Judá, aprovecha la coyuntura para afianzar su reforma y nos cuenta ahí un poquito del contexto cultural y geográfico, hasta político, en el momento en que Jeremías escribe. Más adelante dice, del profeta Jeremías dice, pocas personalidades del Antiguo Testamento nos resultan tan conocidas y próximas como el profeta Jeremías. Nacido, y ahí vamos a ver información personal de Jeremías, nacido en Anatot, pueblo de la tribu de Benjamín, y habla ahí más acerca de Jeremías. Y ahí podemos entonces ubicar en qué tiempo de qué rey se escribió. Ya lo vimos aquí, que es el rey Josías, ¿verdad? Y así podemos ir buscando en la introducción esta información. Vamos a ir al libro de Malaquías, pero por tiempo ustedes lo van a buscar en su casa con las tareas que les vamos a dejar el día de hoy. Este era solo para que ustedes tuvieran un ejemplo. La tarea. Vamos a descubrir los rasgos y la misión de los profetas de Dios. Eso es lo que descubrimos también en este tema. Los rasgos y la misión de los profetas de Dios. Vamos a investigar en las introducciones de cada libro acerca de datos importantes del profeta. Pero esto solo lo van a hacer pues de una manera didáctica, ¿verdad? Si ustedes lo quieren escribir en su cuaderno, está perfecto. No es necesario. Lo que sí necesitamos es que ustedes nos manden un audio respondiendo a esta interrogante. ¿Eres tú un profeta? ¿Por qué lo consideras? ¿Eres tú un profeta? ¿Sí o no? ¿Por qué lo consideras? ¿Por qué te consideras un profeta? ¿O por qué no te consideras un profeta? Ya después de que vimos las características, el llamado, la vocación y la misión de los profetas. Y vamos a hacer un enlace, esto sí lo tienen que escribir, cómo el profeta es un hombre del presente histórico con proyección hacia el futuro. ¿Cómo es esto? Presente y futuro juntos. Por eso es el enlace, ¿verdad? ¿Cómo enlazamos el presente y el futuro? Cómo el profeta es un hombre del presente histórico con proyección hacia el futuro. Y el reto del día. A mí me gusta poner retos. Y el reto de esta semana va a ser que, guiándonos por los aparatos críticos, que solo vimos uno el día de hoy, que fue la introducción del libro, vamos a escoger uno de estos profetas menores: Oseas, Abdías, Joel, Amós, Jonás, Miqueas o Nahum. Entonces vamos a buscar en las introducciones de estos libros esta otra información. Vamos a buscar cuál es su mensaje principal. Bueno, primero, quién fue, las características básicas de este profeta. Luego, quiénes son los destinatarios de su mensaje, a quién iba dirigido su escrito en este caso, en qué año aproximadamente se escribió, o en el reinado de qué rey, valga la redundancia, o qué acontecimiento importante sucedió en ese tiempo. ¿Cuál es su mensaje principal? ¿En qué contexto cultural o geográfico está escrito? ¿Y cuál fue tu experiencia al realizar el reto? Recuérdense que nos vamos a guiar del aparato crítico, de uno de los aparatos críticos, que es la introducción de los libros. No se extiendan mucho. Solo necesito como los datos más importantes. No me vayan a presentar un trabajo de 5 o 6 hojas. No, solo los datos importantes, ¿verdad? Con unas viñetas puede ser necesario, ¿verdad? Suficiente, quiero decir. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ponerme atención. Termino con esta cita, 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar y para corregir en la justicia, de modo que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, a hacer toda clase de bien. Porque una de las cosas importantes de los profetas
es el lugar que ocupa dentro de la dinámica evolutiva de la historia de la salvación. ¿Queremos nosotros ser parte de esa dinámica de la historia de la salvación? Yo sí. Y yo sé que ustedes también. El mensaje profético representa el conjunto ideológico que más ha dejado huella en los escritos bíblicos y en la historia de la salvación. Podemos dejar huella también en los más necesitados y vulnerables en este momento crucial que estamos pasando. Así que estamos capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.